Shalom Ubraja, Siman Shin Ain, Saif Dalet. Nos dice el Shulchan Aruch, Anshe Hatzer Shayu Kulam Ochlim al Shulchan Echad, Af al Pi Shekol Echad Yesh Lo Bait Bifnei Atzmo, En Atzrechin Eruv Mipene Shehem Keanshe Bait Echad. Dice, si éramos muchas personas en un mismo Hatzer, en un mismo patio, pero hay una sola cocina, un solo comedor, en donde todos comemos la seudá de Shabbat, no interesa la seudá de Hol, así dicen los Saharonim, sino que estamos hablando de la seudá de Shabbat, ahí comemos todas las familias juntas. Entonces, lo importante es el lugar de la comida. Por cuanto que comemos todos juntos, entonces nos consideramos como una sola familia, no hace falta hacer eruv. Y si también en este hatzer, este patio, estaba al lado de otro patio con el que teníamos que hacer eruv para poder cargar de un patio al otro, entonces dice eruv echad upat echad bilvad molichim leoto makom shemearevim imo. Dice, suficiente que todos nosotros que nos consideramos una sola familia, que entreguemos un solo pan para llevar a el otro patio y poder hacer eruv, poder asociarnos con el otro patio para poder cargar de un patio al otro. Veim, allá eruv va etzlam. Y si el otro patio nos traía el pan hacia nosotros, entonces en ese caso, einan tzrichim latet eruv, kedim bait shemanichim bo eruv, shekol elu abatim ke bait echadem hashuvim. Por cuanto que ellos traen el eruv del otro patio a nosotros, nos ponen un pan y nosotros nos consideramos una sola familia, ya habíamos estudiado en otros simanim que la casa, el apartamento en donde ponen los panes, los diferentes apartamentos del mismo edificio, ese apartamento donde queda ahí el eruv, él no tiene la obligación de poner un pan. Entonces lo mismo acá, por cuanto que todos nosotros nos consideramos una sola familia y traen el eruv hacia nosotros y nosotros somos uno, entonces suficiente que ellos traen un pan hacia nosotros y ya podemos cargar de patio a patio. Dice el Ramo, Agá, Bejeni Marbeba Levatim, Ochlim Bejeder Echad, Kol Echad al Shulchano. Dice un hidush más que el Shulchan Aruch, que hay varias familias que comen en el mismo comedor. Hubiésemos pensado que el Shulchan Aruch está hablando que comemos todos en la misma mesa y quizás también la misma comida. Dice incluso que cada uno come ¿en dónde? En su propia mesa y cada uno trae su propia comida. Y cada uno tiene su apartamento. Iruv echad lekulam. Somos una sola familia. Oil be'em mechitzam mapseket b'makom achilatán. Por cuanto que no hay una mejitzá que diferencie entre nosotros en el momento de comer, Ave que Hamishash Shabtu Betraklin, es como estudiamos en los Saifim anteriores, 5 familias que estuvieron en un mismo depósito, Beafal Piche por Simli Fiamim Bilol Lifneem Letzenihut, Lo Mikre Mejitzá, incluso que a veces ponen algunas mejitzá, algunos biombos para separar, algunas cortinas para separar de familia a familia. ¿Para qué lo hacen? Es solamente por tzeniut. Eso no se considera mejitzá, oil veloave shem bekeviut, por cuanto que no es algo fijo. Entonces, en resumen, nos dice el Shulchan Aruch, si todas las familias estamos en el mismo comedor, agrega el Ramó, incluso que cada uno está en su mesa, e incluso que cada uno trae su comida, por cuanto que el eruv interesa en donde se come y no donde se duerme, entonces, incluso que cada uno tiene su dormitorio, su pieza, su habitación, o puede ser, por ejemplo, en un barrio privado, en un kibutz, es muy común que cada uno tiene su casa, pero que hay un comedor principal. Si todos comemos la seudá de Shabbat en el mismo lugar, entonces nos consideramos una sola familia y en ese kibutz no hace falta hacer eruv. Vamos a ver en el próximo saif que hace falta que todas las familias comen ahí, que ni una queda afuera. Estamos hablando que todas las familias de ese kibutz, de ese barrio privado, comen en el comedor. ¿Y qué seudot? Dicen los Saharonim que cada seudá es importante. Quiere decir, tenemos que comer las 2 seudot. Seudá de Laila y seudá de Yom. A la noche y al mediodía. Seudá Shlishit, hay Mahloket Saharonim, hay quienes dicen que también hace falta que coman todos ahí. Hay quienes dicen que seudá Shlishit por cuanto que
Meikar Adin, en un principio no hace falta, no es necesario que sea con pan. Entonces no tiene la ma'alá, el nivel de seudá como las otras dos seudot. Lo importante es la seudá de la noche y la seudá del mediodía. Que sean en donde, en este comedor público para todos, comamos todos juntos, nos consideramos una sola familia, se puede cargar en todo el kibutz, en todo el country, en todo el barrio, sin hacer eruv. Dice Mishnah Berurah, Seif Katan Lamed Vav, Ochlim al Shulchan Echad, Afalpi shekol echad ochel mishelo, lo que dijimos Mefurash es un Beit Yosef, que cada uno trae su comida igualmente. Dice Seif Katan Lamed Het, Eruv echad lekulam, be'eise mehem sheirtze. Si tenemos este kibutz, hace un eruv con otro kibutz que está lindero, entonces dijimos que si nosotros llevamos un pan suficiente con un solo pan, dice el Mishnah Berurah, cualquiera de todos nosotros que estamos acá comiendo puede entregar el pan para llevarlo del otro lado. Ben tzarich lezakot de shelichuta de kulu ka'avid. Hace un shelichut para todas las familias. Dice el Shulchan Aruch Saifei, Mi sheochel bemakom echad veyoshem bemakom acher, makom achilato u aikar, besham u oser. Dice en Shulchan Aruch lo que veníamos hablando anteriormente. Una persona que come en un lado y duerme en otro lado. Lo que hablamos recién, por ejemplo, en el kibutz. Entonces, ¿de qué depende para considerarse una familia o familias separadas? Dice, vamos atrás de la comida. Entonces, lo que dijimos en el saif anterior, si comemos todos juntos en el comedor, somos una familia, incluso que cada uno duerme separado. Pero si come cada uno separado, entonces ahí es cuando se consideran familias separadas y hace falta un eruv para poder juntar y poder cargar en ese patio. Por ejemplo, en un hotel, vamos a ver en un principio hoy y más adelante en los próximos shiurim, cuando hay un hotel es lo mismo, cada uno alquiló su habitación, duerme en su habitación, pero come ¿en dónde? Come en el comedor del hotel. Por cuanto que come en el comedor del hotel, comemos todos juntos, incluso que sean horarios diferentes, y alguno baja a las 11 del mediodía y otro baja a las 12 y otro a la 1, y no todos nos juntamos al mismo tiempo, pero el lugar de comer es uno para todos, incluso que cada uno trae su comida, entonces por eso nos consideramos una sola familia. Solamente que el Biur Halajá trae acá algo muy, muy importante, que es una sugía, el Masejet Eruvin, y dice, ¿qué pasa los que estaban cuidando, los que trabajan de cuidar en el campo, tanto que cuidan el ganado, tanto que cuidan la tebuá, y tienen que trabajar también cuidarlo esto en Shabbat? Dicen, donde ellos cuidan, ahí tienen una choza muy precaria donde duermen. Dice, y no van a comer ahí porque no tienen los ingredientes, no tienen los kelim, los utensilios para poder hacerse Seudat Shabbat. Entonces dice, cuando iban al Bet Knesset a la ciudad, salían del Bet Knesset, iban a la casa de alguno de la gente de la comunidad, comían y después se iban a dormir al campo. Según lo que venimos estudiando, este señor, ¿dónde se considera que él pasa Shabbat y podría prohibir para eruv? Tendríamos que decir en dónde, por cuanto que él come. Si él come en dónde, en la casa de este señor, está invitado, entonces es parte de la familia de este señor. Si nosotros sabemos fehacientemente que este señor preferiría comer en donde, en su propia casa, solamente que no tiene la forma de hacerlo, no tiene los utensilios, quizás no tiene dinero, quizás tiene vergüenza, pero si sabemos con seguridad que él le gustaría mejor comer en su casa, comer en el campo donde él cuida las ovejas, donde cuida la tebuá, entonces el lugar de él es donde duerme. En ese caso no vamos donde come. Entonces vamos a resumir manaf camina, cuál es lo que sale para nosotros la halajá de este Biur Halajá. En un hotel, seguro que todos comemos en el comedor y tendríamos que ser como una familia y no haría falta entonces hacer eruv. Pero si nosotros sabemos que hay gente que agarra la comida del comedor y la lleva a la pieza, sea la razón que sea, entonces al final sale que él come en la pieza. Ya tenemos dos personas, es como dos familias.
Todos los que comen en el comedor es una familia. Este señor que come en su pieza, en su habitación, en otra familia, ya hace falta hacer eruv en todo el hotel. Con que hayan 2 Yehudim hace falta hacer eruv en todo el hotel. Si hay goim hace falta también alquilar, como vamos a ver en Siman Shin Pei Bet. Entonces, esto es porque se lleva la comida. ¿Qué pasa si no se lleva la comida porque el dueño del restaurante, ¿sí?, del hotel, no deja que se lleven la comida? Hay una ley en el hotel que no se puede llevar la comida a la habitación. Pero estamos seguros que este señor no la pasa bien comiendo en el comedor. Le gustaría muchísimo más llevarse la comida a su casa. No le queda otra. En ese caso, incluso que come en el comedor con todos juntos, se considera que el lugar de él es la pieza, y entonces tenemos 2 familias, las familias que comen en el comedor y este señor que le gustaría comer en su casa, en su habitación, en su pieza. Entonces, una alajá muy importante para quien hay gente o que son ancianos y no tienen familia, o gente pobre que a veces son invitados y que uno ve que todos los Shabbatot van a veces a la casa de Rubén, a veces van a la casa de Shimón, a veces van a la casa de Leví y nunca pasan Shabbat en la casa. ¿Por qué? Porque están solitos. Esta gente a veces sabemos que les gustaría pasar en la casa, pero no tienen la posibilidad. Entonces, ellos en su apartamento se consideran que viven donde duermen. Si es un edificio que está una familia y este señor anciano, se consideran 2 Yehudim y hace falta poner Eru. Hasta acá la primera alajá de Saif A. Dice, si fíjense Saif Ketam Mem Gimel, Ena Nosrim Piroush Lo Bemakom Ashena que Shelo Irbuim Sheran Sheachatzer. Bueno, como explicamos. Dice ahora segunda alajá del Shulchan Aruch. Ilkach, Ahim Sheochlim Bebait Aviem, los hermanos, los hijos que comen en la casa de su padre, Beyoshnim Bebatem, y duermen en sus casas, pero comen en la casa del padre. Esto puede ser común quizás cuando hay de vacaciones, se alquila un complejo de varias cabañas, y entonces en una cabaña duermen los padres, y en otras cabañas duermen los hijos casados, pero donde comen todos en la casa del padre, Ein Anosrim. Veim noten la empras beochlim bebateem, y si el papá les da jalot, le da comida y ellos se lo llevan a las cabañas de ellos y comen en las cabañas de ellos, estamos nosotros solos en todo el patio, todo el sector, en todo este barrio, ellos se llevaron los panes desde Erev Shabbat y comen en la casa de ellos, entonces Osrim, veanemile que shenotrim bene she'ar ha'chatzer iru b'makom acher. אבל אם היו בני שאר החצר נותרים עירוב באחד מבתים אלו, או שנימהן יורים בחצר, אין צריך לערב. Dice, si no hay nadie con nosotros, entonces por cuanto que el papá les da el pan, ¿sí?, se considera que todavía somos una sola familia, incluso que cada uno come por separado. Pero si hay otras familias también en el mismo barrio privado, entonces por cuanto que ya nos separamos, ¿sí?, entonces ahí hace falta que cada uno de nosotros ponga su pedazo, su pan en el eruv para hacer un shutafut entre todos la gente de acá. Muy bien. De esta sugiyá aprenden, muchos quieren aprender, por ejemplo, si en un hotel, un catering, por ejemplo, familias que se van en Pesaj y pagaron algún catering para que les dé la comida. Entonces, en el Saif, al principio del Saif, ¿qué dijimos? Depende de dónde comen. Si comemos todos juntos, no hay ningún problema. Pero después dijimos, hay otro problema, que hay gente que quiere llevarse la comida a la pieza, o que se la lleva. Bueno, pero no va a ser peor que lo que está hablando acá. Que si todos recibimos la comida de un papá, y acá sería de quién, del catering, entonces, si nos consideramos una sola familia, la diferencia está que acá entregaron, sí, el pan Erev Shabbat. Entonces cada uno ya hizo kinyan, ya tenemos un shutafut, una sociedad, cuando entró en Shabbat. En cambio el catering, incluso que pagamos plata anticipado para recibir la comida, ya estudiamos en el simán anterior, Shin Samachtet, que Maot lo conot, la plata por sí misma no compra. Entonces todavía el pan no lo adquirimos. Cuando empezó Shabbat, no somos socios del pan. Entonces el pan que tiene el dueño del catering, que lo tiene en la cocina,
no se consideran socios. Entonces hay ajaronim que quieren permitir, pero la halajá es hacer eruv, por lo menos lejumbra, se le pide al que está organizando el catering en el salón, en este barrio privado, en este hotel, que haga un eruv para todos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que seguramente debe haber alguien que quiera llevarse el pan a su habitación y ya se consideren dos familias. Lo que dijimos que comen todos juntos en el mismo comedor, si a veces ponen biombos o ponen mejitzot, ¿sí?, de cortinas, eso no prohíbe. Como habíamos estudiado al principio del simán, que todo momento que no son mejitzot kebuot, que son paredes fijas, no divide entre familia y familia y todavía se considera que estamos comiendo en el mismo comedor. Entonces, en un catering, si no hay nadie que se lleve la comida a las piezas, somos una familia y no hace falta poner eruv. Kol tu beatzlajá.